Qué alegría poder saludarles a ustedes, mis amados hermanos en Cristo Jesús. Mis amados amigos, sean todos muy, pero muy bienvenidos a este canal Veracidad Adventista. Gracias por estar allí, por abrir este video. Quiero pedirte, por favor, antes de comenzar el estudio que vamos a tener de la Palabra de Dios, si es la primera vez que tú estás allí abriendo este video, viendo nuestro contenido, quiero pedirte en el nombre de Cristo que por favor te suscribas, compartas este video, le des me gustas, active también las campanitas de notificación para que de esa manera el algoritmo de YouTube pueda recomendarnos con muchas más personas y así otras personas podamos alcanzar a otras almas también. Así que bueno, sean todos muy bienvenidos, estoy muy agradecido con ustedes, le mando cordial abrazo y saludo a todos los que nos ven. Déjame saber allí en los comentarios de dónde nos estás viendo y también por favor deja tu pedido de oración porque nosotros con mucho amor leemos todos los comentarios para que podamos orar, ya sea por una petición de salud, por una petición económica, por una petición de familia o espiritual, etcétera, ¿ok? Vamos a orar antes de comenzar este precioso tema que este servidor ha preparado con mucho amor para ustedes y es importante, ¿no?, entenderlo, así que vamos a orar. Querido Dios que estás en los cielos, te alabamos y te glorificamos en esta hora, Señor. Tú eres grande, tú eres poderoso y queremos pedirte por favor que nos instruyas, que nos enseñes a través de la luz de la Biblia y del Espíritu de profecía. Permite, Dios, que este mensaje pueda llegar a muchas almas para que para que nos podamos reconfortar, para que podamos conocer qué es lo que va a suceder y cómo será el desenlace de estas cosas, Señor. Muchas gracias, te rogamos que nos ayudes a prepararnos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, mis queridos amigos y hermanos, como les dije, ustedes están aquí porque les llamó la atención el título de la miniatura, ¿verdad? ¿Cómo será el gran tiempo de angustia? A lo largo de nuestra vida cristiana hemos escuchado muchas veces hemos escuchado que habrá un tiempo de angustia cual nunca fue. Y va a ser terrible, y vamos a hacer esto, y nos van a perseguir, claro que sí. Pero hemos dedicado el tiempo detallado para estudiar cada palabra, cada cosa, cada acontecimiento, cada consecuencia. ¿Cómo van a ser? ¿Cómo nos va a afectar todo esto? Acompáñenme en este video y quédese hasta el final, por favor, que yo sé y estoy seguro en el nombre de Cristo que esto va a ser de gran bendición para usted. Vamos a ir a la palabra de Dios, al libro de Daniel, libro profético de Daniel. Y por supuesto, vamos a ir al capítulo 12. Vamos a ir al último capítulo que sella el libro de Daniel y es el capítulo 12. En el capítulo 12 de Daniel y en el versículo 1 hay una declaración importante donde encontramos dos eventos sumamente importantes que van a suceder para el pueblo de Dios y obviamente para el mundo entero. Mira lo que dice Daniel capítulo 12 versículo 1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Será tiempo de angustia cual nunca fue, desde que hubo gente hasta entonces. Ese es el primer acontecimiento que encontramos aquí en Daniel capítulo 12. Y el segundo acontecimiento importante es, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen inscritos en el libro. Aquí en el tema de hoy de la gran tribulación culmina o finaliza con el liberamiento del pueblo de Dios. Ese tema lo vamos a dejar para otro video que con mucho amor este servidor va a preparar para ustedes, pero hoy vamos a estudiar y vamos a conocer un poco cómo será esa gran tribulación, cómo será ese gran tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Les voy a enseñar un diagrama que tiene nuestra iglesia adventista, ¿verdad? Un diagrama importante que muestra, es un panorama un poco más claro de los sucesos finales y cómo van a acontecer. Ojo, aquí este panorama, como ustedes ya lo están viendo en pantalla, está dividido en dos partes. ¿Qué lo divide en dos partes? El cierre o el fin del tiempo de gracia, ¿verdad que sí? Antes tenemos lo que nosotros llamamos el pequeño tiempo de angustia, que es donde se encuentran algunos acontecimientos importantes también, como son la reforma espiritual, el sellamiento del pueblo de Dios, la lluvia tardía, el fuerte pregón, que es la terminación de la obra, el zarandeo y el tiempo de angustia previo. Eso es lo que llamamos nosotros el tiempo de angustia previo, o el pequeño tiempo de angustia. Vuelvo y aclaro como dije en otro video.
porque nosotros le llamemos pequeño tiempo o tiempo de angustia previo, no quiere decir que va a ser fácil, va a ser muy difícil también, a diferencia del gran tiempo de angustia o de la angustia de Jacob. A ver, el tiempo de angustia previo, sabemos que el gatillo que va a disparar esos eventos finales será la ley dominical en los Estados Unidos, ¿verdad? Proféticamente, cuando estudiamos nos damos cuenta de eso. Cuando nosotros vemos que la ley dominical o las leyes dominicales están estipuladas ya en este país de los Estados Unidos y en el mundo entero, será la última oportunidad que nosotros tenemos para salir de las ciudades. Ya grabé un video anteriormente donde hablaba que llegó el momento de salir de las ciudades porque no podemos esperar a última hora. Entonces, esa es la última oportunidad y la señal última que tenemos nosotros para poder hacer provisión para salir de las ciudades. Así que bueno, sin más nada que comentar de este pequeño tiempo de angustia, porque no es nuestro tema de estudio el día de hoy, entonces vamos a entrar en el tema que nosotros hemos preparado para ustedes. Vamos a estudiar de la mitad hacia allá, es decir, cuando se termine el tiempo de gracia hacia adelante. Entonces, primero que nada, el tiempo de gracia, o mejor dicho, en el gran tiempo de angustia, encontramos aproximadamente 9 sucesos importantes que nosotros debemos estudiar detalladamente. El primero es el cierre de la gracia. El segundo es los ángeles sueltan los 4 vientos. El tercer punto o el tercer suceso es la persecución del pueblo de Dios. El cuarto punto es el decreto de muerte. El quinto punto es la huida de las ciudades. El sexto punto es las 7 plagas postreras. El séptimo punto es la liberación del pueblo de Dios. Y el octavo punto es la segunda venida de Cristo. Y el noveno punto es el milenio. Todo esto va a suceder durante el gran tiempo de angustia, cuando se termine el cierre de la gracia. Ahora, lo que denomina o lo que determina cuándo comienza el gran tiempo de angustia es precisamente el fin del tiempo de gracia, como ya lo dije. Ahora, ¿qué cosa es lo que se acaba? ¿Qué cosa es lo que termina cuando se acaba la gracia? Vamos a ir a Primera de Juan, primero para entender qué cosa está haciendo Jesús en el cielo, ¿verdad? Y qué es lo que se acaba en ese momento. Primera de Juan en el capítulo 2, en el versículo 1 y 2, vamos a ver qué dice allí la palabra de Dios. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 1 y 2. Mira lo que dice aquí. Hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequéis. Y aquí viene lo importante. Pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿Quién es? Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por nuestros pecados, sino también por los de todo el mundo. A ver, ¿quién es el abogado que tenemos para con el Padre nosotros? Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, ¿qué cosa está haciendo Cristo ahorita? Está haciendo un papel de abogado y el que nos está señalando y el que nos está culpando es el enemigo de Dios, o sea, Satanás. ¿Por qué? Porque nosotros hemos pecado. Pero dice la palabra de Dios que si nosotros hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo, que Él es justo. Gloria a Dios por eso, ¿verdad? Entonces, la obra que está haciendo Jesús en este momento en el santuario celestial, en el cielo, es que nos está defendiendo del ataque de Satanás, nos está defendiendo del señalamiento, de la acusación del enemigo de las almas. Satanás juega un papel como de fiscal, acusador. Él dice, mira, Israel necesita morir, él debe morir porque él pecó de tal y tal manera. Pero Jesús dice, a ver, Israel oró, Israel se confesó, Israel pidió perdón por sus pecados, así que yo ya morí por él una vez y para siempre, no necesito morir muchas veces, ¿verdad que sí? Así que Señor, te ruego por favor por Israel, mírame a mí, yo llevé el pecado de él sobre mi cuerpo y ya morí por su pecado. Así que allí Dios tiene misericordia de nosotros por amor a su Hijo y así nosotros somos limpiados y perdonados. Esa es la tarea básicamente que está haciendo Jesús en el santuario celestial en este momento. Está abogando por usted y por mí. Ahora, cuando se termine el tiempo de gracia, ¿qué cosa es lo que se acaba? Se acaba esa intercesión. Jesús ya no trabaja más como abogado, sino ahora Él va a ser el juez y va a venir a esta tierra como Rey de Reyes y Señor de Señores. En Apocalipsis 22:11 se pronuncian unas palabras tremendas. Mira lo que dice Apocalipsis 22:11. Cuando se acabe el tiempo de la gracia, mira lo que dice. El que es injusto, sea injusto todavía.
El que es impuro, sea impuro todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese más todavía. Hecho es, listo, ya mi obra ha terminado, dirá Jesús cuando deje de interceder por nosotros. Y precisamente en ese momento comienza el gran tiempo de angustia. El gran tiempo de angustia o la angustia de Jacob, o la gran tribulación como le hemos llamado. Vemos en el diagrama, nuevamente, voy a colocarles el diagrama para que ustedes vean allí. En el diagrama nos muestra que al mismo tiempo que se termina la obra de Jesús, los ángeles sueltan los cuatro vientos. En Apocalipsis 7.1, allí vemos relatado cómo los ángeles están sosteniendo los cuatro vientos. Vamos a ver ahí Apocalipsis capítulo 7, versículo 1. El primer acontecimiento importante es que se acaba la gracia para el mundo entero. Ya no hay más oportunidad de salvación, ya no hay más oportunidad de perdón, ya Jesús no está intercediendo por usted y por mí. Y el segundo acontecimiento importante, inmediatamente que se cierra la gracia, es que los ángeles sueltan los cuatro vientos. ¿De qué vientos estamos hablando? En Apocalipsis 7.1, allí aparece relatado. Mira lo que dice: después de esto vi cuatro ángeles de pie sobre los cuatro ángulos de la tierra, deteniendo los cuatro vientos de la tierra, para que no soplara viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre árbol alguno. Ahora, ¿qué cosas son los cuatro vientos? ¿Por qué hay cuatro ángeles? El número 4 allí significa totalidad. Quiere decir que los ángeles están reteniendo ya todo el poder de Satanás para todo el mundo en su totalidad. Porque escuche esto, Satanás tiene parte de poder bloqueado. Satanás no puede usar todo su poder. Pero cuando ya no haya más intercesión, cuando ya el espíritu refrenador de Dios se vaya de la tierra, allí Satanás va a tener permiso de usar todo su poder. Así que los ángeles están allí reteniendo los cuatro vientos. ¿Para qué? Para que no venga destrucción al mundo, para que no venga confusión, para que no venga ira, para que no vengan guerras, desastres naturales, para que no venga levantándose más nación contra nación. Allí están reteniendo esos cuatro ángeles los cuatro vientos, ¿verdad que sí? Ese es el segundo acontecimiento importante que va a dar inicio a la gran tribulación. Ahora, ¿qué son los cuatro vientos? Vamos a ir a eventos de los últimos días en la página 248. Aquí relata algo importante la sierva del Señor. Eventos de los últimos días, página 248. Mira lo que dice. Precisamente antes de que entráramos en el tiempo de angustia, todos recibimos el sello del Dios viviente. Es decir, ya todo el pueblo de Dios tiene que estar sellado para entrar en el gran tiempo de angustia. Entonces vi los cuatro ángeles que dejaron de retener los cuatro vientos. ¿Y qué son los cuatro vientos? Mira, cuando los cuatro ángeles dejan de retener los cuatro vientos, se vio más hambre, más pestilencia, más pleitos o espada. Nación se levantó contra nación y el mundo entero entró en confusión. La segunda parte del texto dice: vi ángeles que iban y venían de uno a otro lado del cielo. Un ángel con tintero de escribano en la cintura regresó de la tierra y comunicó a Jesús que había cumplido su encargo, quedando sellados y numerados los santos. Vi entonces que Jesús, quien había estado oficiando ante el arca de los 10 mandamientos, o sea, quien había propiciado el perdón, dijo: dejó caer el incensario y alzando las manos exclamó: consumado es, hecho está. Ese es básicamente lo que acabamos de leer en el capítulo 22 de de Apocalipsis, en el versículo 11. El que es justo, sea justo todavía, y el que es injusto, sigue en la injusticia, y el que es santo, santifíquese más todavía. Vemos también allí en el diagrama que tenemos la persecución. Fíjense ustedes, la persecución. Cuando usted ve el diagrama, se da cuenta que la persecución comienza desde las leyes dominicales. ¿Por qué? Porque a medida de que se van dictando leyes dominicales, el pueblo de Dios se va a estar viendo obligado a huir de las ciudades, se va a tener que estar viendo obligado a mudarse de ciudades a otras, porque no van a poder trabajar en sábado, van a tener que guardar el domingo, los van a obligar, no van a poder comprar ni vender. Y esa es una manera de la persecución, claro que sí. Pero cada vez más
esta persecución se va volviendo más acérrima. Entonces, la persecución comienza desde las leyes dominicales hasta la liberación del pueblo de Dios. Desde que comienzan allí esas leyes, va poco a poco, de manera progresiva, se va apretando la prensa, ¿verdad? Y nos van persiguiendo a los santos de Dios. Van persiguiendo a los cristianos, pero cada vez con más fuerza, cada vez con más ímpetu, cada vez con más ganas de destruir al pueblo fiel de Dios. Así que es importante entender esto. Comienza la ley dominical y allí comienza la persecución. Daniel 7, en el capítulo 7, vamos al libro de Daniel, allí está hablando de qué persecución va a tener el pueblo de Dios en aquel momento. Fíjense, Daniel 7 en el versículo 7, vamos a leer el versículo 7 y el versículo 8, los dos versículos. Mira lo que dice. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche. Aquí está hablando Daniel de las 4 bestias, de los 4 reinos que iban a venir sobre el mundo entero. Mira lo que dice. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche y vi la 4ª bestia, espantosa, terrible y en gran manera fuerte, el cual tenía unos grandes dientes de hierro, devoraba y desmenuzaba, pisoteaba todas las obras con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que había visto antes de ella. Y tenía 10 cuernos, mas yo contemplaba los cuernos, y otro cuerno pequeño salió de entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes indolencias. Ahora fíjense ustedes lo importante que es estudiar Daniel y Apocalipsis al mismo tiempo. Esta 4ª bestia de Apocalipsis 7 tiene un paralelismo con Apocalipsis 13. Y vayan ustedes a Apocalipsis 13 para que ustedes se den cuenta. Apocalipsis 13 en el versículo 5 hasta el versículo 7, mira lo que dice. También se le dio boca que hablaba grandes arrogancias, ¿sí ve? A la misma bestia. Y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar por 42 meses. Y abrió su boca para blasfemar contra Dios y para blasfemar de su nombre y de su tabernáculo y de los que habitan en el cielo. Y el versículo 7 es algo importante. Se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, lengua, pueblo y nación. Entonces fíjense que allí esta bestia es la que va a iniciar una gran persecución contra el pueblo de Dios. La misma bestia terrible y espantosa en gran manera que desmenuzaba, que trillaba con sus pies y con sus dientes de hierro de Daniel 7, es la misma bestia de la que habla Apocalipsis 13. ¿Qué bestia representa esto? Claramente hemos estudiado en algunas veces o muchas veces que simboliza o representa el papado de Roma, el poder papal romano, ¿ok? Entonces, ese poder, bajo el nuevo orden mundial, va a instalar leyes dominicales con la ayuda de la 2ª bestia de Apocalipsis 13, que es los Estados Unidos, y allí va a comenzar una gran persecución justamente contra el pueblo de Dios. Ahora fíjense ustedes que en el conflicto de los siglos aparece un relato breve, más o menos, de cómo será esa persecución. Y yo quiero que analicemos cada punto de esto porque es importante. A veces decimos, bueno, sí, nos van a perseguir y nos van a matar, pero es que no es solo eso. La persecución tiene muchas facetas y puede que pasen muchas cosas dentro de esa persecución. Acuérdense lo que les dije, la persecución empieza con las leyes dominicales y dura hasta la liberación del pueblo de Dios. Es decir, casi todo el gran tiempo de angustia tiene que padecer el pueblo de Dios persecución. Lo único que empieza de manera suave, se va aumentando, hasta llegar al clímax ya de querer matar al pueblo de Dios y perseguirlo por todas partes hasta hacerlo trizas, ¿ok? El conflicto de los siglos en la página 666 dice lo siguiente. Mira esto. Cuando los defensores de la verdad se nieguen a honrar el domingo, fíjate que comienza allí con las leyes dominicales, ¿no? Unos serán echados en la cárcel, nos meterán presos. ¿Por qué? Porque la ley, va a haber una ley y toda ley tiene consecuencia o tiene penalidad. A ver, si tú en tu país, donde estás, donde vives, andas en el carro, ¿verdad? O en tu moto, digamos, en un carro, y tú vas sin licencia de conducir, sin pase de conducir, y te para un policía y si no tienes pase, ¿qué pasa si te descubren? Hay una penalización por la ley, ¿verdad? Justamente así van a ser también estas leyes. Toda ley tiene su penalización. Lo único que un poco cada vez se van a ir haciendo más opresivas estas leyes. Unos serán echados en la cárcel, nos llevarán a concilios,
nos llevarán a tribunales, porque para poder que se haga un proceso judicial tiene que haber un juicio. Y ese juicio va a defender el día santo de Dios. Ese juicio va a ser así. Hay una cita que no la coloqué de la sierva del Señor que dice que nosotros vamos a profetizar para testimonio de muchos de los que están allí en el juicio. Y muchos, incluso hasta los mismos jueces, se pueden convertir al Evangelio. Se pueden convertir al bando de Jesucristo. ¿Por qué? Por nuestro testimonio, porque somos capaces, porque estamos prestos. No importa, a que así sea nos metan presos. Ahora, ¿tú te has imaginado lo que es estar en una cárcel? Aquí en Venezuela las cárceles son terribles, mis hermanos. Aquí en Venezuela las cárceles son una cosa escalofriante. Asesinos, drogas, violaciones, una cosa impresionante. No hay control de las cárceles. Ahora yo me imagino en aquel momento cuando Satanás tenga dominado todo el mundo allí y a mí me toca estar preso por defender la palabra de Dios. ¿Qué crees tú cómo van a estar esos delincuentes allá adentro? ¿Será que van a estar a favor de la palabra de Dios o van a estar a favor del diablo? ¿Qué crees tú? Te hago una pregunta. ¿Estás preparado tú para ir a la cárcel por Dios? ¿Estás preparado para que te encierren aguantando hambre, aguantando sed, para que te golpeen, te maltraten y te encierren con delincuentes como si tú hubieses hecho un delito? ¿Estás preparado para eso? Es importante analizar cómo va a ser esta persecución. ¿Por qué? Porque debemos prepararnos en Cristo Jesús. Esa es la finalidad. Este servidor prepara estos temas con la finalidad de que todos podamos ser preparados, de que conozcamos cómo van a ser y también tengamos un poco de paz y de confianza en Cristo Jesús. Eso es lo que nos importa. Mira lo que sigue diciendo la cita. Otros serán desterrados, otros aún tratados como esclavos. Esto es importante, porque tú dices ahora, bueno, pero esa época ya pasó, esa fueron la época de Elena G. de White. No. Aquí está hablando para los eventos que van a suceder en los últimos días. Y esos últimos días son cuando hoy, mañana, pasado. ¿Te estás dando cuenta la importancia de esto? Mira, unos serán desterrados, otros aún tratados como esclavos. Ante la razón humana, todo esto parece ahora imposible. Pero a medida que el espíritu refrenador de Dios se retire de los hombres y estos sean dominados por Satanás, escuche bien, que aborrece los principios divinos, se verán cosas muy extrañas. Muy cruel puede ser el corazón humano cuando no está animado del temor y del amor de Dios. Ahorita tú te imaginas y tú dices, oye, sí, es verdad. ¿Qué esclavo vamos a ser nosotros? Sí, seremos tratados como esclavos. Ahora, ¿tú has echado un vistazo a cómo trataban los esclavos? Los ponían al sol, los ponían a la lluvia, los ponían a aguantar hambre, los dejaban días sin tomar agua. ¿Te has podido imaginar tú eso? Ahora te pregunto, ¿estás preparado tú para vivir en esa gran tribulación? ¿Estás preparado para pasar por ese gran tiempo de angustia cual nunca fue? Esto va a ser tremendo, mis hermanos. Esto va a ser una cosa que la mente humana no se puede imaginar. Esto va a ser algo único e indescriptible. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que será tiempo de angustia cual nunca fue. Desde que hubo gente hasta entonces, ni la habrá. Es decir, este tiempo de angustia será único en el mundo, en la historia de la humanidad. Nunca va a haber otro igual, ni nunca hubo otro igual. Esto es tremendo. Luego de esto vemos allí, voy a poner el diagrama nuevamente para que lo vean. Luego de esto vemos, ya estudiamos que se va a cerrar el tiempo de la gracia, se va a acabar la intercesión por nuestros pecados. Ya Jesús no va a estar más en el santuario celestial como abogado. Vemos que al mismo tiempo se sueltan los 4 ángeles, sueltan los 4 vientos, que son calamidades, pestes, terremotos, desastres naturales, iras, contiendas, confusión, ¿verdad? Vemos también que va a haber una gran persecución. Vemos que la persecución se va a ir apretando cada vez más se va a ir poniendo un poco más difícil. Ahora vamos a ver el decreto de muerte. Y el decreto de muerte lleva consigo mismo otro acontecimiento que es huir de las pequeñas ciudades o del campo donde estemos viviendo, de los pequeños pueblos. Vamos a estudiar un poco acerca del decreto de muerte. ¿Cómo será? Apocalipsis 13:15, porque aquí lo muestra, ¿verdad? Aquí lo dice claramente en Apocalipsis 13:15, cuando estemos bajo el dominio total de la bestia de Apocalipsis 13, es decir, bajo el dominio total del papado, con el poder autoritario de los Estados Unidos bajo un nuevo orden mundial, entonces allí habrá un decreto de muerte.
En el video de las leyes dominicales yo explico que el decreto de muerte será en el gran tiempo de angustia, cuando ya no hay intercesor. Ahora, van a haber muchos mártires, y lo vamos a ver ahora. Porque usted dice, bueno, pero si ya no hay gracia, ¿qué ciencia tiene que muera gente? Sí va a morir gente, pero no después, sino justamente antes. Pero realmente como ley, como decreto, se promulga es en el gran tiempo de angustia. Apocalipsis 13:15 lo dice, mira lo que dice. Se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablara e hiciera matar a todo el que no le adorara. Es decir, este decreto de muerte viene por varias razones. La primera razón fundamental es porque no decidieron adorar a la bestia y a su imagen. Y la segunda razón es porque ya en el gran tiempo de angustia están cayendo las plagas postreras, están los desastres naturales, están los 4 ángeles, ya soltaron los 4 vientos, ¿verdad que sí? Hay confusión, ya no hay perdón. Es decir, el mundo está colapsando. Y los malos dicen, esto es culpa de estos que no quisieron adorar a la bestia y a su imagen. Vamos a matarlos. Pero justamente el decreto o el edicto se emite en el gran tiempo de angustia. Vamos a leer Primeros Escritos en la página 36 para que te puedas dar cuenta de lo que estoy diciendo. Primeros Escritos, página 36. Mira lo que dice. Vi que los 4 ángeles iban a retener los vientos, mientras no estuviese la obra de Jesús en el santuario. Y que entonces caerían las 7 plagas postreras. Estas enfurecieron a los malvados contra los justos, pues los primeros pensaron que habían atraído los juicios de Dios sobre ellos. ¿Cuáles juicios de Dios? Todos los desastres naturales y las 7 plagas postreras que van cayendo sucesivamente, ¿verdad? Dentro de esa zozobra, dentro de esa calamidad, dentro de esa angustia que va a vivir el mundo entero también, los malvados también la van a estar viviendo, ¿verdad? Los malvados van a pensar y van a decir, oye, estos son los que están atrayendo las calamidades de Dios. ¿Por qué? Ya lo vamos a ver, mira cómo dice. Estos enfurecieron a los malvados contra los justos, pues los primeros pensaron que habían atraído los juicios de Dios sobre ellos, y que si podían raernos de la tierra, las plagas se detendrían. Se promulgó un decreto para montar a los santos, lo cual los hizo clamar día y noche por su liberamiento. Recuerden que el gran tiempo de angustia termina con el liberamiento del pueblo de Dios, y es precisamente ya toda aquella persecución, ya vamos que no hay tiempo de gracia, no hay intercesor, vamos a tener que vivir pegados de Dios, viviendo por fe, ya tenemos que ser transformados en ese momento porque no va a haber perdón de pecados y vamos a ver que ya el pueblo de Dios va a estar siendo perseguido por diferentes partes, ya la persecución está acérrima, está poderosa, está cada vez más fuerte. Y allí vemos que están cayendo las 7 plagas postreras. Va a ser destrucción total al ser humano y destrucción total al mundo. Ahora, cuando los malvados vean que se están destruyendo y que el mundo está en un caos, allí van a decir, es culpa de estos. Porque el Santo Padre o el Santo Papa dijo que el día domingo era el día de reposo de Dios y estos no lo han querido hacer. Por lo tanto, ellos deben morir. Ellos deben morir, claro que sí. Y ellos van a ir entonces en contra de nosotros para matarnos. ¿Sí se dan cuenta? Vamos a leer Conflicto de los Siglos, página 689. Conflicto de los Siglos, página 689. Por más que un decreto general haya fijado el tiempo en que los observadores de los mandamientos puedan ser muertos, sus enemigos en algunos casos se anticiparán al decreto y tratarán de quitarles la vida antes del tiempo fijado. Por eso les estoy diciendo, ¿va a morir gente? Por supuesto que va a morir gente. ¿Van a haber mártires? Claro que van a haber mártires. ¿Pero cuándo? ¿Ya cuando no hay tiempo de gracia? No, antes del cierre de la gracia. Y eso está en el pequeño tiempo de angustia, con la opresión de las leyes dominicales, de esto y de aquello. Antes de que se acabe la intercesión de Jesús en el santuario, allí van a ver los mártires. Porque acabamos de leer que muchos fanáticos, que mucha gente se va a adelantar a esa obra y van a matarla a los santos. Mira lo que dice. Pero nadie puede atravesar el cordón de los poderosos guardianes colocados en el trono, en torno de cada fiel. Algunos son atacados al huir de las ciudades y villas, pero las espadas levantadas contra ellos se quiebran y caen como si fueran de paja, gloria a Dios. Otros son defendidos por ángeles en forma de guerreros. Esto es algo impresionante, mi querido hermano. También tenemos esperanza en el nombre de Cristo. ¿Sabe usted si va a ser mártir?
No sabe, ¿verdad? ¿Sé yo si voy a ser mártir? No sé, pero oremos para que se haga la voluntad de Dios. Y si nos toca morir, que estemos preparados y que no sea algo penoso ni una penuria para nosotros, sino al contrario, que muramos así como murieron esos fieles, Martín Lutero, Juan Hus, toda esa gente que murió por el nombre del Señor, murió por Cristo y murieron cantando alabanzas, murieron como Esteban allí adorando a Dios porque estaban muriendo a causa de su nombre. Esto es impresionante, esto es verdaderamente importante nosotros entenderlo, mis queridos hermanos. Ahora fíjense ustedes, el decreto de muerte, ¿por qué viene? Porque están cayendo las 7 plagas postreras. Ahí tú lo ves, voy a poner nuevamente el diagrama para que tú lo veas, ahí en pantalla lo estás viendo. Y fíjate que la separación que hay del tiempo de angustia y las 7 plagas, dentro de ese periodo está el decreto de muerte. Cuando sucede el decreto de muerte es porque ya no están aguantando las plagas que están cayendo. Ahora fíjate que dice huir de la ciudad, huir a las montañas. Fíjate, nosotros en aquel momento tendremos que estar viviendo ya en el campo, ¿verdad? Porque ya no podremos comprar, ya no podremos vender, estamos siendo fuertemente perseguidos y etcétera, etcétera, ¿verdad? Ya la situación está bastante peor, bastante incómoda, así que el pueblo de Dios debe estar haciendo provisión. Fíjate que nosotros debemos salir ¿a dónde? A los montes, a las cuevas. Ya debemos dejar todo lo que esté allí a nuestro alcance, la casita del campo, los animales, las plantas, todo, la ropa, lo que esté allí, tenemos que dejarlo y salir corriendo a los montes. ¿Por qué? Porque tendremos que salir para velar por nuestra vida. Esto es importante porque el decreto de muerte va a ser tan acérrimo que nos van a encontrar donde sea. Ahora yo te pregunto una cosa, ¿te has puesto tú a analizar que nosotros estemos en el campo y nos encuentren? Así no haya camino en carretera. Simplemente con toda la tecnología que hay hoy, ponen un dron, me imagino yo, pondrían un dron, una cosa, un avión y bombardean y ya está. O ponen un dron, nos miran, infrarrojo, ven de noche, cualquier cosa. ¿Sí me entiendes? Porque hay tanta tecnología que posiblemente seremos encontrados. Pero como ya leímos, también tendremos protección del Altísimo. El pan y el agua nos serán seguras, así dice la palabra de Dios. Ahora vamos a ver un poco de las plagas, las 7 plagas postreras, ¿verdad? O las 7 copas de ira. Y vamos a ver un poco el desenlace de estas 7 plagas y cómo van a ser. Es importante entenderlo porque hasta aquí vamos a ver este tema de hoy, hasta las 7 plagas, y vamos a ver la angustia de Jacob también. Vamos a ver por qué se le denomina la angustia de Jacob y qué relevancia tiene o qué similitud tiene a la angustia que pasó Jacob literalmente en el Antiguo Testamento. Vamos a ir a las 7 plagas postreras. Apocalipsis en el capítulo 16, allí aparecen lo que son las copas de ira o las 7 plagas postreras. Vamos a leer Apocalipsis 16:1. Mira lo que dice. Entonces oí desde el templo una gran voz que decía a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Esta voz que se oye parece ser que es la misma voz de Jesús, la misma voz de Dios que da la orden que sean derramadas las 7 copas de iras o las 7 plagas postreras. La primera plaga, ¿verdad?, es úlcera maligna. Es una úlcera maligna, aterradora, terrible en gran manera, que se encuentra en Apocalipsis 16, versículo 2. Mira lo que dice. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban a su imagen. Estas personas son las que han ignorado el mensaje del tercer ángel, los que han ignorado la amonestación de Dios que les dice: no adoren a la bestia y a su imagen, salgan de Babilonia. Son esas personas que han ignorado que deben salir de la falsa religión, que deben salir de la falsa doctrina, de la confusión. Estas personas son las que reciben esta plaga terrible y pestilente. Son llagas. ¿Saben ustedes que esto tiene mucha similitud con las plagas de Egipto? ¿Se acuerdan ustedes de eso? Una llaga mortífera, mortal, pestilente, olían feo, era una úlcera. ¿Usted sabe lo que es tener una úlcera? ¿Usted conoce a alguien diabético o de pronto usted ha tenido una llaga en su cuerpo que le arde, que le hiede, que está fea, que duele? Imagínate que la plaga va a ser así, no se te va a quitar eso más nunca hasta que mueras. Eso va a ser la primera plaga. Una úlcera maligna. ¿Te acuerdas de Job? ¿Te acuerdas de Job lo que sucedió? Aquí está haciendo referencia a la misma herida que tenía Job también. Una úlcera, una sarna maligna desde la punta de la cabeza hasta la punta del pie tenía Job.
Y así le va a tocar a las personas que reciban esta primera plaga. ¿Y quiénes son? Los que adoran a la bestia y a su imagen. Esto es terrible, mis hermanos. Ahora fíjense ustedes cada cosa, ¿no? Mientras que van recibiendo esta primera plaga, viene la otra encima de la primera. Y la tercera encima de la segunda y de la primera. Y la cuarta encima de la tercera, de la segunda y de la primera. Es decir, no es que reciben la primera, se les quita, y viene la segunda, se les quita, la tercera. No. Va a ser una encima de la otra y esto va a ser terrible en gran manera. Ahora, esto es lo que va a enfurecer al pueblo, al mundo, para que vayan en contra del pueblo de Dios. Y la persecución sea acérrima y sea poderosa y sea cada vez peor. ¿Te das cuenta? ¿Por qué es importante entender esto? La segunda plaga la encontramos en Apocalipsis 16, capítulo 3. Y mira lo que dice. El segundo ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. En versículo 3. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser viviente que había en el mar. Ahora fíjense ustedes, ¿se han puesto a analizar ustedes que el mar se convierte en sangre? ¿Puede Dios, el Dios poderoso, el Dios altísimo que dividió el mar rojo en dos, que hizo llover maná del cielo, que cubrió su pueblo con una nube de fuego, con una nube y una columna de fuego? ¿Puede ese Dios que resucitó los muertos convertir el mar en sangre? ¿Puede hacerlo? ¿Qué cree usted? Pero dice, mira lo que dice, algo interesante. Se convirtió en sangre como de muerto. ¿Cómo es el coágulo de sangre de un muerto? ¿Cómo huele la sangre de un muerto? Quiere decir que el mar se va a volver una pestilencia totalmente. El mar, todos los animales del mar van a morir. Ahora, cuando las olas del mar arrastran hacia la costa, todo ese poco de... Porque yo te digo una cosa, los peces no se ven en la costa porque no están muertos, porque pueden salir, porque pueden andar, pueden nadar. Pero una vez que todos los animales, las ballenas, los delfines, las focas, los peces, todos los pulpos, las estrellas, todo lo que hay dentro del mar, esté muerto sin vida, ¿cómo serán las costas de los mares? ¿Cómo tú te has puesto a pensar eso? ¿Cómo será el olor? Fétido, a pescado, piche, hediondo. Claro que sí. ¿Por qué? Porque la sangre va a ser sangre como de muerto. Y aparte de eso, no van a poder navegar los barcos. ¿Para qué sirve el mar? El mar es uno de los medios más principales para el comercio del mundo entero, ¿sabían ustedes? Es decir, cuando esto suceda, cuando esta plaga suceda, la economía del mundo va a caer por completo. Va a haber un gran colapso económico mundial, universal. Y no solamente eso, sino que ya están sufriendo con llagas malignas, con úlceras podridas y malignas. Ahora no tienen dinero para comprar medicinas. Ahora no tienen dinero para comprar sus alimentos. Ahora no tienen dinero porque la escasez va a ser terrible. Ahora fíjate todas las consecuencias negativas que traen las 7 plagas postreras. ¿No hemos puesto a analizar realmente cómo van a suceder o las consecuencias negativas que va a haber de esto? Es importante, mis queridos hermanos. El colapso económico va a venir. ¿Y dónde va a venir o cuándo va a venir? En el gran tiempo de angustia. ¿Por qué? Porque cuando el mar se convierte en sangre, eso va a estar podrido, fétido, y todo animal muerto flotando, me imagino, en las costas, eso va a ser un desastre. No se va a poder navegar por allí. Entonces los puertos marítimos tendrán que cerrar sus puertas. Entonces la economía del mundo va a caer por completo. La tercera plaga es la contaminación en los ríos. Apocalipsis 16:4. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí que el ángel de las aguas decía: Justo eres tú, Señor, el que eres y eras, el santo, porque has juzgado estas cosas, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas. También tú les has dado de beber sangre, pues se lo merecen. También oí a otro que desde el altar decía: Ciertamente, Señor, tú eres poderoso, Dios poderoso. Tus juicios son verdaderos y justos. Ahora fíjate que esta tercera plaga complementa la segunda plaga. Ahora no son los mares con la economía, los peces muertos, sino ahora también van a ser los ríos, el agua dulce y las fuentes de las aguas, dice aquí el versículo. ¿Tú te has puesto a imaginarte
¿De dónde viene el agua que tomamos? El agua potable. ¿No viene de los ríos, de los manantiales? Y todo eso va a ser contaminado con sangre también. ¿Te has puesto a imaginar cómo será esto? ¿Te has puesto a imaginar que no vas a tener agua para regar tus cultivos? ¿Te has puesto a imaginar que no vas a tener agua para beber? ¿Te has puesto a imaginar que el mundo entero, aparte de que tenía llagas podridas en su cuerpo, aparte de no tener dinero, aparte de ser hipotecado porque no tienen cómo pagar la casa, aparte de eso no van a tener cómo beber? ¿Se han puesto ustedes a imaginar esto verdaderamente? Esto va a ser terrible, mis hermanos. Esto va a ser una cosa impresionante, pavorosamente solemne. Realmente va a ser. Por eso es importante que conozcamos cómo va a ser el desenlace del tiempo de angustia. Y esto pasa en el gran tiempo de angustia. Todo esto traerá consecuencias negativas. Imagínate la contaminación del mar con todos esos peces muertos, las enfermedades, las pandemias que van a salir, las epidemias. Imagínate con la gente bebiendo así sea la sangre de los ríos. ¿Por qué? Porque teme morir de sed. Ahora, fíjate una cosa. Las plagas, las 7 plagas postreras, las 7 copas de ira, no van a ser universales. Porque de lo contrario todo el mundo moriría instantáneamente, de una vez. Y ese no es el propósito de Dios. El propósito de Dios es castigar a los desobedientes, es castigar a los impíos, a los que han blasfemado en contra de su nombre, a los que no han querido escuchar y vivir una vida conforme a su santa y divina voluntad, a los que han querido pisotear la ley de Dios. Ese es el propósito de Dios. Va a derramar su ira contra los impíos, contra los malos, contra los que rechazaron su gracia, contra los que rechazaron su sacrificio en la cruz, con los que rechazaron su sacrificio poderoso y expiatorio en la cruz del Calvario. Ese es el propósito de Dios. De lo contrario, Él manda una sola plaga universal y listo, se acabó. ¿Se ha puesto usted a pensar en todas esas consecuencias negativas? ¿Se ha puesto usted a pensar que no va a haber clases ya para los niños? ¿Se ha puesto usted a pensar que los mercados van a estar cerrados porque no hay hortalizas que vender? ¿Porque con qué las riegan? ¿Con qué hacen nacer, brotar? Es impresionante esto. La cuarta plaga es tremenda. Apocalipsis 16:8, mira lo que dice. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual le fue permitido quemar a los hombres con fuego. Los hombres fueron quemados con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Ahora yo te pregunto una cosa. Tú que vives en tierra caliente, tú que tienes la oportunidad de experimentar todas las estaciones, cuando viene el verano, el calor, ¿tú puedes soportar 40 grados centígrados todo el día bajo el sol? ¿Tú puedes soportar una ola de calor extremo a 43, 45 grados centígrados? ¿Puedes soportarlo? No. Posiblemente si una persona a 39 grados se expone al sol desde la mañana, aproximadamente a las 2, 3 de la tarde ya tiene quemaduras de 2º grado en su cuerpo. Esto es terrible. Ahora dice que el sol va a calentar de tal manera que va a quemar a los impíos. Es decir, el sol calentará muchas veces más de lo que calienta ahora. Va a haber mucha temperatura, muy alta. Ahora fíjate que ahora que estas personas que van a recibir estas plagas tienen úlceras malignas en su cuerpo. Están sin dinero, sin medicamentos, no pueden costear su vida sin alimentación. No pueden beber agua, están muriendo de sed. Y ahora viene una ola de calor extrema que los va a quemar como fuego, que les va a irritar más las llagas podridas que tienen en su cuerpo. Oh, mi querido hermano, esto va a ser terrible. Esto va a ser espantoso en gran manera, ¿verdad que sí? Por eso nosotros debemos prepararnos. No por miedo a recibir las plagas, sino por amor a Cristo Jesús. Por amor al sacrificio maravilloso que hizo Cristo en la cruz del Calvario por ti y por mí. Por eso debemos prepararnos, porque amamos a nuestro amante Salvador, porque amamos a Dios de todo corazón, porque deseamos y anhelamos vivir juntamente con Él en las nubes de los cielos, subir al cielo y vivir para siempre por Él y por la eternidad. Por eso es que nosotros debemos prepararnos, mis queridos hermanos. No por miedo, no porque, ay, me voy a morir, me van a salir llagas. No por eso, sino por temor y amor a Cristo Jesús, al dador de la vida. El sol calentará a tal punto que la hierba verde será quemada también.
Van a haber muchos incendios, mis queridos hermanos. ¿Sabe por qué? Porque cuando el sol calienta tanto y no hay agua, pues sencillamente el pasto se seca. Y si hay una botellita, hay una cosa, imagínese usted, si están hablando ahora del calentamiento global, ¿qué se puede esperar en aquel momento cuando se cumpla esto? Cuando se derrame esta plaga sobre la tierra. Va a ser terrible, mi hermano. Muchos incendios van a haber. Imagínate la contaminación por el humo, la ceniza. Va a haber una cosa terrible, terrible, impresionante y descriptible. La quinta plaga es destrucción al trono de la bestia. Esto está en Apocalipsis 16, capítulo 10. Y mira lo que dice. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas. La gente se mordía la lengua por causa del dolor, y blasfemaron contra Dios por segunda vez, el Dios del cielo, y por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Esto es una cosa impresionante. La oscuridad de la que habla aquí, fíjate una cosa en el versículo 10, el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas. Esto es un simbolismo también. Las tinieblas son tinieblas espirituales. En aquel momento va a haber gran confusión y todo el mundo va a estar queriendo buscar una respuesta, va a estar queriendo buscar auxilio de Dios. A mucha gente va a querer buscar de Dios, pero no lo van a hallar porque va a haber tiniebla espiritual, va a haber confusión, va a haber una gran oscuridad espiritual en todas las personas. ¿Por qué? Porque le han hecho caso a la bestia y a su imagen. Así que cuando esta plaga venga sobre ese trono se va a cubrir de tinieblas espirituales. Y cuando no encuentren una respuesta coherente, cuando no encuentren un pronto auxilio para esa tribulación, se morderán la lengua del dolor por una terrible oscuridad también, por frío, por calor, por todo lo que van a estar sintiendo, por fiebre, por la infección que van a tener por sus llagas. Aquí dice, y dice que blasfemaron también, dice aquí, blasfemaron nuevamente el nombre de Dios del cielo por sus dolores y a causa de sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Esto es terrible, hermano, lo que va a vivir el mundo en esta gran tribulación. Ahora, ¿dónde está usted y yo? ¿Dónde estamos los cristianos en ese momento? Y estamos siendo perseguidos de tal manera que vamos a estar angustiados y vamos a pensar que Dios no nos está escuchando. Pero al mismo tiempo vamos a tener una gran esperanza en Cristo Jesús, y esto nos va a llevar a pedir día y noche, a clamar con voz fuerte, unánimes en oración por nuestro liberamiento. Y vamos a decir: Señor, no te voy a soltar hasta que tú me bendigas. Por eso llamamos la angustia de Jacob. Por eso el pueblo de Dios va a tener que vivir en temor, va a tener que vivir en ese momento de angustia agarrado de Dios, y va a tener que luchar con Dios, y va a tener que decirle al ángel de Jehová: no te soltaré hasta que me bendigas. Ay, gloria a Dios, mi hermano querido. ¿Está usted preparándose para este gran evento? ¿Está usted haciendo su provisión espiritual para este gran evento? Impresionante esto. El sexto ángel, el versículo 12, dice lo siguiente: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó para preparar el camino a los reyes del oriente. Vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a maneras de ranas. Son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos, para la gran batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Fíjense una cosa, que aquí hay mucho simbolismo. No estamos hablando del río Éufrates, literalmente, no estamos hablando de eso. Pero hay que aclarar los simbolismos que vienen aquí. Mira, el río Éufrates, ¿verdad?, era el río que ayudaba a proteger a Babilonia literalmente, a la Babilonia literal, a la ciudad de Babilonia en aquel momento. Era el río que ayudaba a proteger, ¿verdad?, ese río. Cuando el agua se secó, allí pasaron las tropas y tomaron Babilonia. La sitiaron, la tomaron Babilonia. Así que esto tiene un simbolismo, Fíjate lo que dice. El agua del río Éufrates es el paralelismo del río de la Babilonia de aquel momento. Quiere decir que el río Éufrates, de esto que está hablando aquí, la sexta plaga, es Babilonia. Es una Babilonia que espiritual, simbólica, ¿verdad que sí? Y Babilonia, ¿qué es? Un poder,
o una falsa religión, una falsa doctrina, una gran ramera, ¿verdad? Una gran ramera. Y esa ramera está sentada ¿sobre qué? Sobre muchas aguas. Ahora fíjate tú, ¿qué significa las aguas en la Biblia o en la profecía? Muchedumbres, pueblos y gentes. Quiere decir que este río Éufrates de la Babilonia espiritual o de la Babilonia del tiempo del fin representa, el río Éufrates representa las aguas de la Babilonia, que quiere decir muchedumbres y gentes, y la Babilonia quiere decir la doctrina falsa. Entonces leemos así: el sexto ángel derramó la copa sobre el río Éufrates y el agua de este se secó. O sea, se iban muriendo, se iban apartando, se iban separando para permitir que la Babilonia del tiempo del fin espiritual pueda ser sitiada y pueda Cristo Jesús tener victoria por encima de ella. Eso es lo que representa esta plaga. Lo seco, cuando dice que el agua del río Éufrates se secó, representa el retiro del apoyo de los poderes de la tierra a la Babilonia final. Eso es lo que simboliza cuando el río se seca, que ya las muchedumbres, pueblos y gentes donde ella se sentaba ya no están, se han ido secando, se han ido exterminando, se han ido apartando. ¿Por qué? Porque ya no quieren darle apoyo, porque se están dando cuenta de su error y dicen: no, yo ya no quiero apoyar, como intentando buscar un favor, pero resulta es que ya están perdidos. Eso es lo que significa eso. Mira, se prepara el camino. Aquí dice, hay varios simbolismos que tenemos que ver, ¿no? Ya vimos que simboliza el gran río Éufrates, el agua que se seca también, y dice para preparar el camino a los reyes del oriente. Ahora, ¿qué es preparar el camino? Un camino espiritual por el cual el mundo va para que Cristo triunfe sobre Babilonia. En aquel momento, cuando el río Éufrates se secó, preparó el camino para que ellos sitiaran a Babilonia y pudieran ¿cómo se dice? Pudieran derrocar a la ciudad de Babilonia. ¿Quiénes son los reyes del oriente? Los reyes del oriente, en la época de la Babilonia literal, significa o eran Ciro, cuando conquistó a Babilonia y luego liberó a los judíos para que regresaran a su tierra natal. Pero en este momento está representando a Cristo Jesús y a los que los acompañan para liberar al pueblo de Dios. ¿Se está dando cuenta que es importante poner el simbolismo donde va? ¿Se da cuenta? Entonces, ¿quiénes son los reyes del oriente? Representa a Cristo Jesús y a los que le acompañan para liberar al pueblo de Dios. El dragón, dice aquí: vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta. ¿Quién es el dragón? El dragón, la serpiente antigua, que se llama también ¿qué? Diablo y Satanás. Es Satanás. La bestia de la que está hablando aquí es de la marca de la bestia de Apocalipsis 13 y la bestia de Daniel 7. ¿Se acuerdan que vimos hace rato? Está hablando de quién? Del poder romano como supremacía papal, del poder del papado romano, de ese poder bajo el nuevo orden mundial, de ese poder es que está hablando. Entonces, el dragón es ¿quién? Satanás. La bestia es la primera bestia de Apocalipsis 13, que es el papado, y el falso profeta. ¿Quién es el falso profeta? El falso profeta es el protestantismo apóstata, que es los Estados Unidos. Se declara un país abiertamente protestante, incluso en sus inicios se llamó Estados Unidos de América, porque de allí se formaron muchas personas de muchos estados por la persecución de los cristianos, y ahí cuando llegaron y colonizaron se formó Estados Unidos de América. Es decir, todas las personas que habitaban en Estados Unidos al principio, en la fundación de Estados Unidos, eran personas cristianas protestantes, pero ahora dice la profecía que ellos van a apostatar de su fe, de su cristianismo, por eso se les llama el cristianismo apóstata. ¿Ok? Dice así, que van a pisotear, ¿verdad?, su constitución, y así van a darle la mano al papado para que la policía del mundo, que es los Estados Unidos, haga armar la imagen de la bestia y haga cumplir las leyes de la primera bestia, que es el papado. Entonces, el falso profeta es el protestantismo apóstata, o sea, los Estados Unidos. Dice aquí también que van a haber 3 espíritus a maneras de ranas, que son 3 demonios repugnantes que salen de esta triple unión, que comprenden la Babilonia del fin. ¿Qué es Babilonia? Es la unión del protestantismo apóstata, del falso profeta y de la bestia. Es decir, de Estados Unidos, del espiritismo y también del protestantismo apóstata. Eso es lo que comprende la Babilonia del tiempo del fin. Ahora, Satanás
envía, o mejor dicho, son espíritus satánicos, demonios satánicos, que hacen prodigios y señales, dice aquí. ¿Para qué? ¿Y van para dónde? Para los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirlos para la gran batalla. Ahora, ¿cuál es la gran batalla de la que se habla aquí? Es la batalla contra el pueblo de Dios, o la batalla contra la batalla del Armagedón. ¿Se acuerdan? Aquí dice, mira, el versículo 15: yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus vestiduras, no sea que ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Entonces, Satanás va a preparar a todos los reyes de la tierra espiritualmente para que apoyen el falso día de reposo, para que apoyen todos los edictos espirituales que van a haber, ¿verdad? Bajo esta triple unión de la Babilonia del fin, y van a hacer la guerra ¿contra quién? Contra Jesús. Es decir, primero contra los fieles santos del Señor y luego contra Cristo Jesús, pero Cristo Jesús va a vencer y gloria a Dios por eso. Estamos contentos, estamos agradecidos con Dios, ¿verdad que sí? Hasta aquí como vamos, espero que estemos muy bien, que hayamos entendido. Cualquier duda hágame saber allí en los comentarios, cualquier pregunta, yo con mucho cariño los leo, me tomo el tiempo para leer los comentarios y darle me gusta, ya tú sabes, dale me gusta a este video, comparte esta información con muchas personas. ¿Por qué? Porque sabemos que va a haber un tiempo de angustia, pero realmente no sabemos cuáles serán los acontecimientos que van a suceder. Por eso es que estamos estudiando esto. Vamos a estudiar la última plaga, que es la destrucción de Babilonia. Y eso está en Apocalipsis 16, 17. Mira lo que dice. El séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del santuario del cielo desde el trono, que decía: hecho está, ya está hecho, ya está listo. Entonces hubo relámpagos, voces, truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual nunca lo hubo jamás desde que los hombres existen sobre la tierra. La gran ciudad se dividió en 3 partes y las ciudades de las naciones cayeron. La gran Babilonia vino en memoria de delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira, y toda isla huyó y los montes ya no fueron hallados. Del cielo cayó sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento, y los hombres por tercera vez blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque la plaga fue sumamente grande. Oye, mi querido hermano, en la 7ª plaga va a ser destruida Babilonia y va a haber un terremoto tan, pero tan grande que las islas se van a hundir, las ciudades se van a partir enteras, porque va a haber un terremoto tan grande del cual nunca ha habido desde que hubo gente, este terremoto. Ahora, pongámonos a analizar una cosa. En este gran tiempo de angustia, ¿dónde está usted y dónde estoy yo? ¿Dónde está usted y dónde estoy yo? ¿Se ha puesto usted a pensar eso? ¿Se ha puesto usted a pensar dónde está usted y dónde estoy yo? ¿En las cuevas? ¿En las montañas? ¿Estamos dónde? ¿En cavernas, quizás? ¿Quizás huyendo? ¿Enfrentando oposiciones acérrimas? Esto que va a caer en el mundo, esto que va a suceder en el gran tiempo de angustia es algo impresionante. Esto lo estamos relatando aquí. Se escucha feo, se escucha aterrorizante, se escucha qué temor, qué miedo, ¿verdad? Pero el tiempo de angustia ninguna mente la puede imaginar. Esto es tan solo un pálido ejemplo de lo que va a suceder en el gran tiempo de angustia. ¿Por qué se le llama la angustia de Jacob? Vamos a ir a Génesis, al capítulo 32. Génesis en el capítulo 32. Fíjate lo que dice Génesis 32 en el versículo 7. Jacob tuvo entonces gran temor y se angustió. Distribuyó en 2 campamentos el pueblo que tenía consigo, y las ovejas, y las vacas, y los camellos, porque pensó: si viene Esaú contra mi campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Estamos hablando aquí en un contexto que Jacob se iba a encontrar con su hermano Esaú, al cual le robó su primogenitura. Y Esaú estaba buscando a Jacob para matarlo, lo estaba persiguiendo. Así que Jacob sintió gran temor, sintió gran tribulación en su alma y sintió miedo de morir porque Esaú era guerrero, era fuerte, era poderoso, y Jacob no era ese. Jacob era otra persona. Así que fíjense ustedes el gran temor que sintió Jacob, un temor de perder su vida,
de hallarse perdido, de que lo matasen, de que lo torturasen. Eso era lo que tenía miedo Jacob. Y mira lo que dice, verso 9. Luego dijo Jacob: Dios de mi padre Abraham. Aquí está la primera enseñanza o el primer consejo que debe hacer el pueblo de Dios en el gran tiempo de angustia. Son dos. El primero es este. Mira lo que dice Jacob. Luego dijo Jacob: Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. No merezco, reconoce, no merezco todas las misericordias y toda la verdad con que me has tratado a tu siervo, pues con mi cayado pasé este Jordán, y ahora he de atender a 2 campamentos. Líbrame ahora de las manos de mi hermano, de manos de Esaú, porque le temo. El versículo 12, y tú has dicho, yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, porque será, por ser tanta, no se puede contar. Es decir, la primera enseñanza que encontramos aquí de Jacob es que Jacob reconoció que no era digno de recibir tantos favores de Dios, no era digno de recibir la misericordia del Dios del cielo, de su padre Abraham. Eso es lo primero. Y él dijo: Señor, por favor, líbrame porque tengo miedo. Y eso es lo que va a hacer las personas cristianas, usted y como yo, en el gran tiempo de angustia o en la angustia de Jacob, donde vamos a tener miedo de morir. Vamos a tener miedo porque nos vamos a encontrar con nuestro enemigo, con nuestro Esaú. Ahí nos vamos a encontrar y vamos a temer de que él nos va a matar, y vamos a tener que orar a Dios que nos libre, por favor. Líbranos, Señor, de este mal. Líbranos, por favor. No somos merecedores de tu gracia y de tu poder, pero te pedimos en el nombre de Cristo, por tu promesa de que nos darás un cielo nuevo y una tierra nueva, que nos libres por amor a tu nombre. Eso es lo que va a estar haciendo el pueblo de Dios en ese momento. Esa es la primera enseñanza. Y la segunda la encontramos allí también. Fíjate, en el versículo en el versículo 24, vamos a leer: Así se quedó Jacob solo y luchó con el varón hasta que rayaba el alba. Cuando el hombre vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se desconyuntó el muslo de Jacob mientras él luchaba. Y dijo: déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Es decir, la segunda enseñanza es que nosotros nos agarremos de Dios por fe en Cristo Jesús, que vamos a vencer, que vamos a salir de la gran tribulación. En ese momento estaremos sin pecado, estaremos luchando con Dios, estaremos abatidos, estaremos tristes, estaremos preocupados por morir, estaremos perseguidos, estaremos con la ropa, con un solo par una sola muda de ropa, estaremos en las cuevas, en las montañas, pero Dios dice que el pan y el agua nos serán seguras a los fieles de Cristo Jesús. Y allí nosotros vamos a decir: Señor, no te soltaré hasta que me bendigas. Eso es lo que va a estar diciendo el pueblo de Dios. Primero va a estar clamando por su liberamiento, y segundo va a estar luchando con el ángel de Jehová y va a decir: Señor, no te soltaré hasta que me bendigas. Gloria a Dios. ¿Quiere usted luchar con Dios hasta que Dios le bendiga? ¿Estamos preparados para este gran tiempo de angustia? Mis queridos hermanos, hemos llegado al final de este tema. Como siempre digo, es un placer para este servidor haber podido exponer la palabra de Dios para ustedes. Espero que haya sido de gran bendición este tema, así como lo fue para mí. Aprendí cosas nuevas también y fueron de gran bendición sin duda alguna. Te recuerdo, por favor, si es la primera vez que estás aquí, suscríbete a nuestro canal, apoya nuestro ministerio. De esa manera tú haces crecer la predicación del Evangelio. A veces decimos: yo no sé predicar, yo no sé preparar un sermón, pero cuando tú compartes estos temas también estás predicando la palabra de Dios. Dale me gusta a este video, comenta allí de dónde nos ves, coméntanos allí tu propósito o tu plan de oración o tu petición de oración para orar por ti también. Y recuerda, activa la campanita de notificaciones para que cuando este servidor monte un video, tú no te lo pierdas. Que estés bien, que Dios te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, que Jehová tenga de ti misericordia, que alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Nos vemos en otra oportunidad. Chao, chao.